Buenas tardes, estamos con el contador Abelardo García Pierini, presidente del Consejo de Profesionales de la Cámara Argentina de Pymes y Micropymes, de la MPM. Contador García Pierini, ¿cuál es su opinión acerca de este fórum? Estamos en la mitad ya de la jornada. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, como vos sabés, Jorge, la Cámara Argentina PYME, que engloba, digamos, a pequeñas y medianas empresas acá de la provincia de Córdoba y de otras provincias, digamos, aledañas que también se han acercado a trabajar, digamos, ha tomado nuevos bríos, luego de 2 años de su conformación original. Está compuesta básicamente por 30 socios, y 3 consejos consultivos, un consejo académico, un consejo profesional y un consejo de grandes empresas, con lo cual se pretende englobar a la mayoría del sector empresario que tiene que ver con la realidad de Córdoba. A partir del Fórum PYME, yo creo que la Cámara pretende dar un paso adelante en el sentido de hacer pública su intención y su llegada al sector empresario, teniendo en cuenta que en el día de hoy nuestro presidente Enrique Humbert va a firmar más de 100 convenios con cámaras empresariales de la provincia de Córdoba. Hoy hemos tenido la suerte de contar con la presencia de Carlos Melconian, de José Luis Espert y de Javier Milei, acá en el Sheraton Córdoba, que nos dieron el marco referencial en cuanto a lo que ellos piensan, con las ideas que ellos vienen trabajando y vienen exponiendo en diferentes foros, en diferentes marcos, acerca de lo que consideran es la realidad PYME de nuestro país. A su vez hemos tenido también la presencia del doctor Mayer por parte del Gobierno Nacional. Hemos tenido la presencia de legisladores de acá de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba y autoridades también del Gobierno de la provincia de Córdoba, que en este caso no se han podido hacer presentes, como es el caso del contador Roberto Avalle. Bueno, la idea fue justamente esto, con un éxito absoluto. Hoy hemos contado con un auditorio absolutamente repleto, con más de 500 empresas que han sido representadas por sus dueños, teniendo en cuenta que la realidad de la pequeña y mediana empresa en Argentina hoy, y en Córdoba por supuesto, digamos, es realmente muy difícil y tiene que ver con el incremento en las variables externas, que tiene, digamos, la moneda del dólar, el incremento de las tasas, el aumento significativo de la presión fiscal. Fundamentalmente yo entiendo que más que el aumento significativo de la presión fiscal, el mejoramiento en la eficiencia del Estado para cobrar las deudas, que hace que las empresas hoy sufran más que nunca la presión fiscal que tenemos en el país, ¿no? Bien. Más temprano tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Mariano Mayer y bueno, dio algunos conceptos con respecto a una nueva ley PYME, o como se dice por ahí, la nueva ley PYME 2.0. ¿Qué sería un anexo de la ley PYME original? Donde dio de 800.000 pymes a nivel nacional, el 50% actualmente están registradas. ¿Por qué crees que la PYME hoy no le llega el mensaje de que tiene que registrarse? Hablamos de la PYME, no solamente porque cuando hablamos de PYME, la gente cree que la PYME es la industria, el fabricante, pero la PYME también es el comerciante, aquel que tiene 3, 4, 5 empleados, 2 empleados inclusive. ¿Por qué crees que hay tan poco nivel de empresas, de pymes pequeñas que se hayan registrado en la ley, en esta ley PYME, digamos, ¿no? El registro PYME? Bueno, vamos a ir por partes. El sector PYME en la Argentina implica más del 90% del empleo registrado e inclusive el no registrado. Sí.
indudablemente cualquier política económica que impacte sobre el sector tiene un impacto verdadero y automático sobre toda la economía del país. Eso implica necesariamente que el gobierno tome nota del tema y el año pasado, o el año pasado, comenzó a proyectar una ley PYME que de hecho implicó una rebaja del impuesto a los bienes personales, que también impactaba sobre los empresarios, incrementando, disminuyendo los tipos sobre los cuales se hacía la alícuota del impuesto, aumentando el mínimo imponible. Pero las provincias rápidamente aumentaron las bases imponibles, con lo cual el impuesto en definitiva no tuvo una rebaja significativa, porque bajamos la alícuota pero aumentamos la evaluación de los inmuebles, con lo cual el efecto en realidad no fue de la disminución de un impuesto, sino simplemente el sinceramiento de un impuesto a alícuotas razonables y nada más. Como cambio significativo entiendo que también se implementó el tema de la posibilidad de las pymes de tomar el impuesto a los débitos y créditos totalmente a cuenta del impuesto a las ganancias. Alguna modificación en cuanto a la liquidez de las facturas emitidas por las empresas a través de la creación de la factura electrónica de pago que permite, el factoring, o sea, descontar las facturas en el mercado. Sí. La disminución de algunas trabas en cuanto a, por ejemplo, la eliminación de la obligación de las empresas de tener síndico a los efectos de poder emitir obligaciones negociables. La eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta como un dato significativo, teniendo en cuenta que era una de los beneficios de la ley PYME que teniendo en cuenta, hoy acceden el 50% porque son las que están registradas. Exactamente. Primero quería, hacer el marco y después vamos a trabajar. Voy a hablar exactamente sobre ese tema. La disminución de impuesto a la ganancia mínima presunta indudablemente es un impuesto absolutamente distorsivo que gravaba cuando no tenías ganancias el capital que tenías. No el capital, el activo que tenías. Pero para acceder a estos beneficios y a otros más de carácter cualitativo fundamentalmente, uno tenía que obtener el DNI PYME, que era la inscripción como PYME, para lo cual se utiliza como ventanilla única la AFIP, que en definitiva cumple bien su rol de ventanilla única, cumple bien en el sentido de que uno, luego de hacer todos el completar los datos correspondientes, uno puede inscribirse como PYME. Pero son beneficios que solamente acceden a aquellas empresas que tienen un nivel de asesoramiento superior. Cuando la mayoría de las empresas en Argentina son empresas que tienen... ¿A qué le llamas un nivel de asesoramiento superior? Porque esta pregunta yo se la hice a Mayer y la respuesta de él fue, bueno, ahí el responsable es el contador. El contador debe asesorar, pero toda pyme tiene un contador. Ahora, ¿qué tiene que ser? Un superdotado para poder explicarle y asesorar a la pyme para que puedan registrarse como pyme. Bueno, el problema yo creo que fundamentalmente tiene que ver con que hoy lamentablemente no con un super contador a veces no alcanza. El contador tiene muchas obligaciones en muchos ámbitos de la vida económica y financiera de una empresa, la cuestión bancaria, la cuestión impositiva, la cuestión laboral, la cuestión administrativa, en definitiva la cuestión de la gestión propiamente dicha de la empresa. Y eso hace que en definitiva las empresas un poco más grandes utilicen a los efectos de tener un asesoramiento más eficaz, estudios que tengan una masa crítica de profesionales que permitan abordar todos los temas con mayor facilidad y fundamentalmente poder acceder a todos aquellos beneficios que de alguna manera están establecidos en la ley PYME. Pero no todas las empresas lo logran porque el costo de tener un profesional que tenga por detrás un estudio que lo apoye a los efectos de brindar un servicio, apropiado, seguramente es mucho más caro y las pequeñas empresas no pueden afrontarlo. Y ese es quizás el problema más grave que tiene la ley PYME y es por eso que en definitiva solamente el 50% de las pymes son pymes desde el punto de vista de la Secretaría PYME de la Nación. Mismo. Exactamente.
¿No crees que también pasa por una cuestión de comunicación? De que no les llega el mensaje a la pyme que existen beneficios y que hay una ley que los beneficia y que ni el mismo contador está enterado. No solamente el empresario, sino hasta el mismo contador. Nuestro presidente, el presidente de la Cámara, Enrique Humbert, fue bastante claro cuando de alguna manera explicó cuál es el ecosistema pyme. Estamos hablando de la macroeconomía como una, digamos, como un área en la cual las pymes no tienen la posibilidad digamos, de tomar decisiones porque solamente tienen que adoptar o aceptar las decisiones que se establecen a partir de las políticas económicas del gobierno. La microeconomía, que es la que vos podés manejar, que es el precio que vos le das a tus productos o a tus servicios, la variedad de productos que ofreces, la cantidad de empleados que tenés, el nivel de tecnología que tenés, la mezcla de productos que podés hacer, si vas a importar o si vas a fabricar localmente o si vas a armar, cuál es la relación con tus empleados, cuántos empleados vas a tener. El problema es la mesoeconomía. La mesoeconomía tiene que ver justamente con esa interfase, ¿no? Vos sabés que también entrevisté al economista experto. Mencioné sobre estas palabras de Pacho hablando de la mesoeconomía. No sabía de qué le estaba hablando. Estaba hablando de José Luis Espert. Bueno, ¿qué es la mesoeconomía? José Luis Espert es economista, nosotros somos empresarios. En mi caso soy un empresario de la consultoría, del área impositiva, contable y societaria. Pero digo que soy un empresario porque tengo un estudio por detrás que de esa manera lo avala. La mesoeconomía en realidad es esa interfase justamente a la que vos te referías recién. En realidad es la forma en la cual el gobierno en la macroeconomía, digamos, que define la política macroeconómica, logra transmitir o comunicar, digamos, las medidas que toma, los efectos de establecer beneficios para determinados sectores de la economía. Que son las pymes. La mesoeconomía es la interfase, es la forma de comunicar, es la forma de hacer más amigables los programas, es la forma en la que en definitiva esos programas llegan a la gente. Bien. Y ahí nos enfrentamos con el problema que hoy tienen las pymes. Los programas no logran ser comunicados y esa es la razón por la cual un grupo de empresas acá de Córdoba, dentro de las cuales me encuentro, hemos conformado la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, justamente para tratar de articular todos los programas que vienen de la Nación y de la provincia e incluso de algunos municipios, hacerlos llegar. ¿Cuántas pymes hay en Córdoba? En estos momentos, la verdad que no sabría decirte exactamente cuántas pymes hay, debido a que los datos son por ahí mezclados en el sentido de que muchos monotributistas por la Nación son considerados pymes y digamos, no tenemos acceso a los datos de la cantidad de monotributistas que se encuentran hoy e inscriptos que a veces trabajan en definitiva como pymes en el sentido de que corren todo el riesgo para brindar sus servicios, vender su producto, pero digamos, lo hacen de manera precaria, inclusive en algunos casos, digamos, están solapando, digamos, empleo no registrado. Bien. Para no salirnos de la ley PYME, me interesa también hablar sobre el tema de monotributistas, pero hace un poco tiempo, bueno, apenas asumió Dante Sica, habló de una nueva ley PYME. ¿Tenés idea de cuáles son las nuevas medidas que implican esta nueva ley PYME o este anexo a la ley PYME ya que está rigiendo desde hace ya un tiempo? Bien. La ley PYME original establecía algunos beneficios, como por ejemplo la implementación de un mínimo no imponible a los efectos del cálculo de las contribuciones patronales de los empleadores, que arranca, pues de hecho está vigente hoy en 2.000 pesos y termina en alrededor de 18.000 pesos dentro de 5 años. Y actualmente, digamos, como noticia que salió en los últimos días, van a hacer una especie de fast track, en el sentido de que ese periodo de 5 años se acorte de manera tal de que los tramos en los que se aplique el mínimo no imponible
sean más cortos y el incremento del mínimo no imponible, los efectos del cálculo de las contribuciones sean menores. De todas maneras, vuelvo a insistir, digamos, eso es una ley que favorece más a aquellas empresas que tenían más de 80 empleados y que no tenían reducciones en las contribuciones patronales, y no a las empresas que tenían menos de 80 empleados, que tenían, por ley, reducciones en las contribuciones patronales y que ahora tienen que aplicar un criterio que iguala las grandes empresas con las pequeñas empresas. No puedo, lamentablemente, más allá de que hemos conversado con el doctor Mayer, no puedo en estos momentos anticipar cuestiones que el gobierno todavía lo ha hecho a modo de anuncio. Sí. Y no lo ha hecho explícito. Sí, sí, de manera oficial. Pero entiendo que la característica que debería cumplir, fundamental, aquellas cuestiones que tienen que ver con los beneficios hacia las pymes, deben tener fundamentalmente una condición, y es que deben ser simples y concretas, aplicables de manera integral. Cuando yo digo simples y concretas, digo, nosotros necesitamos que la carga laboral y lo que significan los costos laborales para las pymes sean más bajos. Para eso, el gobierno lo que debería decir es, aquellas empresas que tienen menos de 10 empleados en relación de dependencia tienen una reducción en las contribuciones patronales del 50%. Cuando eso se haga de esa manera, es muy fácil de comunicar, es muy fácil de aplicar. El beneficio que tiene que ver con la reducción de las contribuciones va a hacer que la carga impositiva sobre el trabajo que las pymes están dando sea concreto, y seguramente eso no va a hacer falta ni comunicarlo, ni va a hacer falta publicarlo. Digamos, va a ser perfectamente entendible y las pymes lo van a ver como un beneficio concreto y real. La contribución, la presión fiscal no se ve solamente en los impuestos nacionales. La presión fiscal se ve en los impuestos nacionales, en los provinciales y en los municipales. ¿Y en los servicios? Por supuesto. También. En el caso de los ingresos brutos, Córdoba partió del año 2000 de una tasa cero para las empresas en ingresos brutos, y actualmente el impuesto a los ingresos brutos se ha duplicado y en algunos casos triplicado, y la presión, digamos, que genera un impuesto a las ventas sobre los productos y los servicios, con sus efectos piramidales y de acumulación, hacen que las empresas estén pagando sumas siderales en concepto de ingresos brutos, y pasa lo mismo en la municipalidad. Los municipios grababan la tasa de comercio e industria con el 0,5%, y hoy prácticamente no hay municipio, por lo menos en la provincia de Córdoba, que no tenga esa tasa entre el 0,8 y el 1,5% sobre los montos de ventas. Vos te imaginás que estamos hablando solamente de impuesto a las ventas, en muchísimos casos de un 6, un 7%, que impacta directamente sobre el precio final del producto, ni hablemos del IVA, ¿no? Que es el 21%. No hemos hablado de inflación, no hemos hablado de tasas, bueno, ya pasamos un poco del tema de tasas de interés, el tema tarifa energética. No puntualmente del coeficiente que genera el costo de la luz o del gas, del valor del impuesto. ¿Eso es factible de poder bajarlo? Bueno, tuvimos un país en donde vivimos en una mentira durante 12 años, donde la luz no aumentaba de precio, donde el gas no aumentaba de precio, donde el agua no aumentaba de precio, como si el costo de producirla no se hubiera incrementado, con tasas de inflación que terminaban en el orden del 40% anual. Sin ninguna duda, este gobierno enfrentó la peor de las batallas, que fue el reacomodamiento de las tarifas. Lamentablemente, el reacomodamiento de las tarifas implica necesariamente el impacto directo sobre el salario disponible de los empleados y de las pymes, y eso, digamos, ha sido tan significativo que indudablemente ha impactado sobre el consumo, y por eso es la realidad que estamos viviendo. La gradualidad o la aplicación, digamos, la gradualidad en la implementación de los cambios, o
o la rapidez en las cuales se sinceran las tarifas teniendo en cuenta sus costos de producción tiene que ver con dos factores. Por un lado, el costo actual de producción y por otro lado, la capacidad futura del sector energético de brindarle a las empresas la cantidad de energía que necesitan y de gas que necesitan. Por lo tanto, la coyuntura era realmente muy difícil. Bueno, el impacto en el consumo ha sido, yo creo, mucho más grande de lo esperado. Y es por eso que hoy se está viviendo la retracción en el consumo que genera esta, digamos, estabilidad con inflación, ¿no? Bien, te vamos a tratar de aprovechar al máximo ya que estamos. Monotributo unificado, ¿qué opinas? Es una medida excelente del gobierno provincial, la posibilidad de que juntamente con la AFIP hayan logrado el monotributo unificado. Digamos, simplifica los trámites, no es que baja los costos, pero simplifica los trámites, hace más transparente el sistema. De hecho, esto ya prácticamente existía porque cuando vos te inscribías como monotributo, Rentas te detectaba que estabas inscrito y te obligaba a inscribirte desde la fecha retroactiva a la cual te habías inscrito como monotributo, fundamentalmente si no eras una actividad exenta. Por lo tanto, bueno, tiene que ver con lo que yo te comenté anteriormente. La eficiencia en el cobro de los impuestos se incrementa más que proporcionalmente con la posibilidad de las pymes de poder pagarlos. Bien, nosotros somos un medio, bien sabes, con foco puntualmente las pymes y queremos transmitirle este mensaje a las pymes. La Cámara hoy, ¿qué beneficios le puede brindar a aquel pyme que hoy no está asociado a la Cámara? ¿Y cómo puede hacer para asociarse? ¿Cómo puede hacer para vincularse con ustedes? Y también, ¿por qué no?, asesorarse a nivel contable. La Cámara Argentina de Pequeña y Mediana Empresa actualmente tiene, digamos, 3 categorías de socios. Los socios fundadores, los socios activos que aportan una cuota mensual y que se nutren directamente de los formuladores que tenemos a los efectos de transformar en realidad los programas de la Nación y de la provincia. Y tenemos los socios adherentes que como mínimo tienen el beneficio de poder tener más rápidamente la información de lo que por ahí le tendrían en caso de estar fuera de la Cámara. Por eso invitamos a todas las empresas de Córdoba que quieran participar de la Cámara, y a su vez les decimos, no es necesario ser socio activo. Estamos hablando de pymes y mini pymes. Micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. Bueno, Belardo, te agradezco, la verdad que has sido muy amable, creo que hemos brindado información detallada para aquellas pymes que hoy se sienten solas y que necesitan acompañamiento, y ustedes nacieron para eso, para acompañar a las pymes. Bueno, por supuesto que el agradecido soy yo, Jorge, por darme la posibilidad en definitiva de seguir divulgando la tarea del MPM. Y bueno, por supuesto, como siempre, a tu disposición para lo que necesites. Y bueno, y para cerrar, que no tengan miedo. Las pymes tienen una cámara que los contenga, que los asesore. Acá el contador Abelardo García Pierini, como contador también se pone a disposición, hablo por él, pero es así. Desde Forum Pyme, Hotel Sheraton para Infopymes. Muchas gracias.